No resulta ni molt manco sorprenent que tantes persones estiguin interessades en el tema del dolor, ja que al llarg de les darreres dècades s'ha anat incrementant el nombre de persones que pateixen dolor crònic. Una de les principals causes d'aquesta situació és l'augment de l'esperança de vida i el creixement dels sectors de població envellits. Afortunadament, la medicina moderna compta ja amb bones i efectives alternatives per al control del dolor. A les Illes Balears, i en concret a Mallorca, existeix la Clínica del Dolor Aliviam, que dirigeix el nostre convidat d'avui a Salut i Força, el doctor Marcelo Meli. Llicenciat a la Universitat de Barcelona, el doctor Meli ha treballat anteriorment a l'Institut Balear de Dolor, a la Unitat d'Investigació i Diagnòstic Neuropsicològic del Dolor Crònic i a l'Hospital Universitari Sant Espases. Ja saben que marcant el número de telèfon 971 75 25 99 també vostès podran plantejar al nostre convidat les preguntes o qüestions que trobin pertinents. El doctor Meli està aquí amb nosaltres. Benvingut, doctor Meli. Gracias. Un plaer tenir-lo aquí a Salut i Força, a Canal 4 Televisió. Gracias. Buenos días a todos. Primer de tot, com definiríem el dolor? Bueno, yo durante mucho tiempo el dolor lo he definido un enemigo, el enemigo a luchar, a vencer, y ahora como me he hecho un poco más mayor, lo considero un amigo. Un amigo porque sí, hemos cambiado la visión, entonces existe un dolor bueno, que el dolor bueno es el que nos avisa de que hay un peligro, y por ende nos ayuda a evitarlo. Para hacer un ejemplo muy fácil, una apendicitis pues debuta con dolor y obviamente el dolor nos ayuda a detectarlo y a salvar la vida. Cambian las cosas cuando el dolor pierde su función biológica, ya nos ha avisado, y ahí se transforma en una molestia diaria, en una alarma que constantemente nos avisa, y de ahí, como veremos en el programa, desencadena otras conseqüències graves per a la salut. Doctor Meli, per quin motiu les persones poden sentir dolor i quines són les causes, diríem, més habituals? Nosotros sentimos dolor porque a lo largo del cuerpo, tanto a nivel de la piel como de vísceras y huesos, tenemos unas antenas, unos receptores que se ponen en alarma y se encienden cuando hay una amenaza o cuando ya ha existido un daño, ¿no? Pues puede ser una sustancia ácida en la piel, puede ser un golpe, puede ser la llama. Este dolor nos avisa de que nos tenemos que alejar de la fuente que nos está dando este problema. Y esta es la función biológica. Claro, existen varios tipos de dolor. Hay el dolor que nos avisa de que algo va mal y nos permite alejarnos, pero hay un dolor inherente al propio mecanismo de transmisión del dolor, que es como el dolor neuropático, que este seguirá perpetrándose porque realmente es el mismo cable de la transmisión que se ha roto, ¿no? Que se ha estropeado. O sigui que diríem que hi ha diferents tipus de dolor. Sí, nosotros los médicos lo dividimos en dos grandes grupos, que es el dolor nociceptivo. Con esto queremos indicar el dolor puro, el dolor profundo, como un dolor de muela o un dolor por un golpe de martillo en la rodilla, por ejemplo. Eso es un dolor profundo. Y luego hay un dolor neuropático, que este es bastante molesto y desespera, que son los calambres, lo que aquí llamamos una rampa, ¿no? Me da una rampa en el pie constante. Este dolor más curioso, que a veces se presenta como hormigueo o mordedura de un animal, es el dolor neuropático. Y esto se relaciona a la ruptura del cable del dolor. El cable del dolor se puede romper donde está el mismo receptor, es decir, en la piel, por la vía nerviosa, en la médula espinal o hasta en el cerebro por un ictus o un traumatismo. Vostè, doctor Meli, deia al principi que el dolor és una sintomatologia que mos respon, efectivament, mos pot respondre a un procés greu, com per exemple una apendicitis. Hi ha un element que permeti distingir entre un i altres tipus de dolor, per exemple, un dolor que no té cap importància perquè mos fa mal, no? Sí, bueno, la intensidad del dolor es sin duda está relacionada con la gravedad del problema. Pero claro, yo aquí también quiero lanzar un mensaje que es frente a un dolor improviso que no conocemos, tenemos que dirigirnos al primer nivel asistencial. O sea, no hay que ir a una unidad del dolor, hay que ir
al hospital o al médico de cabecera si lo permite el tiempo. Y de ahí se excluyen las llamadas banderas rojas, que son pues, traumatismos, infecciones o incluso un tumor. Una vez excluido estos procesos, pues ya hablamos de un dolor que puede ser atendido en una unidad del dolor, porque no hay una urgencia. O sigui, s'ha de primer esperar un bon dolor, però que després s'ha d'anar efectivament al metge per manco diagnosticar quin tipus de dolor. Y afortunadamente hay dolores que nos llevan directamente al hospital, porque no nos dan ni tiempo de pensar. La farmacologia ha tret molt d'elements de medicina per aliviar, efectivament, mai millor utilitzar la paraula d'aliviar el mal. S'està produint, en la seva opinió, un excés, diríem, cert excés de medicació contra el dolor? Sí, hoy nos encontramos con un exceso, y es verdad. La farmacología nos ha ayudado mucho durante los años porque nos ha permitido controlar muchos dolores que estaban desbordados, no había formas de atenuarlos. También la medicina especialística del dolor se ha hecho más asequible a más grupos poblacionales. También la industria farmacológica ha impulsado la utilización de fármacos analgésicos potentes en toda la población que los necesita, y nos hemos pasado del miedo, por ejemplo, a la morfina y a sus derivados, nos hemos pasado ahora a un exceso opuesto, que es la sobreprescripción. Esto también, bueno, porque en atención primaria, donde antes los médicos tenían mucho miedo al manejo de estos fármacos, ahora han aprendido, que es una cosa buena, han aprendido a dispensarlos. Pero quizás deberían utilizarse más otros recursos asistenciales para que el dolor no se trate solo con fármacos potentes, porque luego nos encontramos con personas de 70, 80 años que además de sus pastillas para la diabetes, la hipertensión, el colesterol, luego tienen antiepilépticos, antidepresivos, benzodiazepinas, morfinas para el dolor. Y creo que esto llega a ser mala práctica. Deberíamos rectificar en ese sentido. Recordin, senyors i senyors, estan parlant avui amb el doctor Marcelo Meli, especialista en dolor i director de la clínica Aliviam, aquí a Palma. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte, o volen aportar qualque testimoni, 971 75 25 99. En qualsevol tipus de dolor, al cerca el doctor Meli els hi podrà donar una bona explicació, o si tenen qualque dubte. Quins són, doctor Meli, els tractaments farmacològics més adequats i a la vegada més efectius per combatre el dolor? Bueno, una vez acertado que no quedan recursos terapéuticos para ciertos pacientes, está claro que fármacos disponibles y baratos como la morfina y sus derivados son importantísimos. Me refiero, por ejemplo, al dolor común por artrosis. Hay personas que desafortunadamente tienen un nivel de artrosis tan extendido que no se puede tratar de forma puntual. Hay otros fármacos que afortunadamente se han desarrollado para el tratamiento de la neuralgia del trigémino, que es un dolor tremendo, o para el herpes zóster. Son fármacos que pueden controlar esos dolores. Son muy buenos fármacos. Son antidepresivos y anticomiciales de última generación. Entonces, en estos casos, si están bien indicados, es muy buena práctica médica. Tenim una cridada. Sí, bon dia. Bon dia. De on mos crida? Jo ara li volia... de Llumijó. Endavant, la Jo pregunta ara pel doctor volia Meli. demanar a aquest metge. Sí. Tenim una nina de 18 anys Sí. que té fibromiàlgia. Sí. Qualque dia està rabiosa. Està a la clínica va a la clínica de dolor de les espases. Sí. Me vol dir qualque paraula que me doni de consol per aquell mal. Gràcies per la pregunta i gràcies, com no, per participar en el programa aquí a Canal 4. Doctor Meli, 18 anys, fibromialgia, un consol per aquesta pretina. Bueno, yo primero, claro, la niña está tratada en una unidad de referencia, que es del Hospital Son Espases, donde conoce muy bien la fibromialgia. Entonces yo diría que primero no pongo en duda en ningún momento el diagnóstico. Seguramente está bien diagnosticada y bien tratada. Pero también es verdad
que en el hospital hay una gran saturación, sobre todo de cara a la gran afluencia y a las grandes derivaciones que reciben. Nosotros en la clínica privada nuestra, por ejemplo, hemos desarrollado unas líneas de tratamiento que están más enfocadas a bajar el nivel de inflamación sistémica de bajo grado. Esto lo trabajamos mucho con la nutrición, trabajamos con las infiltraciones ecoguiadas, trabajamos con incluso algunos productos que no son estrictamente fármacos, que son suplementación donde hay medicina basada en la evidencia que ha demostrado que pueden funcionar. Entonces yo creo que si bien es cierto que no conocemos por qué viene la fibromialgia, ni realmente qué es exactamente la fibromialgia y por ende cuál es el tratamiento definitivo, existe un abordaje terapéutico más personalizado que puede sin duda ayudar. Entonces yo me gustaría dar consuelo a esta abuela que ha llamado para su familiar diciendo que, bueno, si bien es cierto que puede estar muy triste por esta situación, pero sí que existen recursos y hay sitios donde buscarlos. Recordin, 972 75 25 99. Doctor Marcelo Meli, especialista en dolor. Si vostès tenen qualque pregunta, qualque dubte o volen aportar qualque testimoni, ja ho saben. L'abús de determinades substàncies farmacològiques, doctor Meli, contra el dolor, com ara els analgèsics, pot conduir a que el medicament fins a un punt perdi, diríem, la efectivitat contra el dolor? Sí, hay un mecanismo conocido en farmacología que es la tolerancia, que es el fenómeno por el cual se necesitan dosis mayores para llegar al mismo efecto. Lo vemos sobre todo con los derivados de la morfina. Entonces hay que subir de dosis y a veces cuando el paciente afortunadamente no es un enfermo terminal, sino que es una persona pues, con una patología dolorosa y va a vivir sus 80 o 90 años. Es un fenómeno que nos preocupa y nos obliga a hacer malabarismo con los fármacos para cambiar dosis, cambiar tipo de fármaco y reajustar la medicación, a veces hacer un reset o cambiar estrategia totalment. I quins altres tractaments, ja diríem, enfront del dolor, i quines alternatives està en condició d'oferir, en aquest sentit, diríem, la medicina moderna? La medicina moderna se ha movido hacia el intervencionismo del dolor, que es una disciplina que es una mezcla entre radiología y tratamiento del dolor que nos permite visualizar las zonas dolorosas y tratarlas con tratamiento guiado. Como nos guiamos por imagen, reconocemos los puntos dolorosos, podemos testar, ver si efectivamente son los que están dando el dolor y aplicar ahí mismo con una precisión milimétrica el tratamiento. Claro, no es lo mismo, que siempre digo a los pacientes, no es lo mismo pincharse un incitant, que es morfina, que poner una mínima dosis directamente en la columna donde duele. A nivel sistémico no tendremos efectos secundarios. Quines són les malalties o patologies, diríem, més associades en el dolor? Hoy el cuadro es absolutamente distinto al cuadro que teníamos hace 40 años, donde el dolor era el dolor por cáncer, el dolor por amputaciones, dolor por infecciones como herpes zóster, dolor por mal control de diabetes como el pie diabético o la neuropatía periférica. Hoy el dolor es casi exclusivamente artrosis. Esta es el siglo de la artrosis, porque la población pasa a vivir de 70 años a 95 años en muy poco tiempo. Estas 2 décadas que ganamos son décadas donde hay una degeneración importantísima de las estructuras óseas, articulares y tendinosas y que llamamos de forma común artrosis. En este saco cae el 80% del dolor de los pacientes que van a la unidad del dolor. Luego hay otros grupos que es el dolor posquirúrgicos, como por ejemplo los pacientes que han ido a una cirugía de columna no le ha ido bien o que son secuelas de otras cirugías. Y luego también hay este grupo de la fibromialgia que cada día crece más porque se reconoce más. Antes pues, se le
tildaba de histeria o otros trastornos psiquiátricos, y hoy se sabe que es un problema médico i un problema del dolor. Bueno, vostè moltes vegades a Força ha dit que el dolor és importantíssim tenir-lo, perquè si no, efectivament, mos moriríem no sentir dolor. Es así, ¿no? Es correcto. Siempre digo que hay un grupo de pacientes, bueno, no son pacientes, es un grupo de población al que le falta un receptor y que no tiene dolor congénitamente, no tiene dolor, se dan golpes o no tienen dolor, tienen una peritonitis, no tienen dolor. ¿Qué ocurre? Que ninguno de ellos supera los 35 o 40 años, porque se mueren por las deformaciones que van adquiriendo con el tiempo y porque si tienen un aneurisma de la aorta no se enteran. No s'enteren. Quin és el perfil comú o més generalitzat del pacient que acudeix a una clínica de dolor? Hoy en día, mujeres jóvenes y de mediana edad por el tema de la fibromialgia. Y luego hay otro grupo importante que son, esto es ambos sexos, personas de 60 para arriba con problemas de artrosis. Y luego hay un tercer grupo que es relativamente nuevo, que son personas de ambos sexos de 40 a 60 años que han descubierto que quieren ser deportistas. Y entonces empiezan con actividad física muy intensa, con el triatlón, el maratón, y van a tener unos problemas de estrés sobre las articulaciones, sobre las fascias, sobre los tendones, que es ese nuevo grupo que viene a la unidad del dolor y que pide ayuda para seguir con su actividad física, su actividad lúdica, de ocio, porque esto también es parte del bienestar y de la calidad de vida. Entonces, también tenemos que atender a este grupo de personas. Doctor Meli, quan per les raons que siguin el dolor no es pot eliminar, quin tipus de consell pot donar vostè a una persona que ha de viure l'experiència aquesta tan dura com és la d'aguantar el dolor? Bueno, resulta duro pensar que la unidad del dolor o la clínica del dolor no puede hacer absolutamente nada. Siempre conseguimos bajar de cierto grado el dolor. Cuando, no obstante, no conseguimos quitar más del 40-50%, que ya es un buen objetivo, tenemos que enseñar al paciente a tener estrategias para que no le venza el dolor y que pueda seguir desarrollando lo poco que le queda de calidad de vida para seguir relacionándose con las personas y tener, bueno, un mínimo de sentido, ¿no? Esto lo trabajamos con la psicología, que tiene unas estrategias dirigidas a encontrar el sentido de las cosas y a lidiar con las crisis dolorosas cuando se presentan para que no sean tan invalidantes. Y al fin y al cabo el dolor está en el cerebro. Y también la voluntad y las estrategias están en el cerebro. Entonces se puede trabajar este aspecto. Jo li volia demanar una cosa. Els avantpassats podien aguantar més el dolor, més el mal que avui en dia, on vull dir que ens hem acomodat a una vida, a unes condicions de vida on les persones ens han tornat un poquet mancos resistents. Vull dir, ¿antes se podía aguantar más el dolor que ahora? Yo creo que ahora, para empezar, hay una cultura del aquí y del ahora, ¿no? En general, cuando tenemos un problema, que sea tanto pedir una pizza por teléfono como pues resolver un problema médico, queremos la información inmediatamente y posiblemente que nos lo quiten el problema enseguida. En relación a los ancianos de antaño, no hay motivo para pensar que no sufrieran tanto, porque al fin y al cabo incluso había menos instrumentos para ayudarles. Pero yo creo que el dolor se lo callaban. Entonces el dolor no se manifestaba, no se comunicaba, bien por razones culturales o bien porque tampoco había una atención al dolor. Entonces yo el recuerdo que tengo, por ejemplo, de mis abuelos es de padecer dolor, pero no comunicarlo, ni a los familiares. Hi ha nivells? Vull dir, el dolor subjectiu? Hi ha persones que poden aguantar més el dolor que altres persones?
Sí, hay, obviamente, y tampoco sabemos si existe el mismo grado de dolor. Cuando es como el mismo azul que veo yo, no es el mismo azul que ves tú. Exacto, sí. Y con el dolor pasa un poco lo mismo. Nosotros no podemos medir el dolor de una forma objetiva. Tenemos unos parámetros de referencia, que son como unas escalas de 0 a 10, y le decimos, si 0 es nada de dolor y 10 es tirarse por la ventana, ¿usted qué grado tiene, no? Esto un poco no, pero claro, esto está muy sesgado, porque puede ser una persona más sensible, más susceptible. Tenim una altra cridada, sí, bon dia. Bon dia. Bon dia. Quina és la pregunta que vol fer el doctor Meli? Bueno, jo li volia demanar, perquè jo tenc 61 anys Sí. i resulta que quan estic dreta molt de temps me fan mal i jo dic que són els ronyons, no sé què seria. I me fa molt de mal, si llavors camino me'ls passa un poc, però quan estic dreta, sense moure'm me fa molt de mal. Molt de mal l'esquena. L'esquena, no? Sí, la part de l'esquena, sí. Sí, jo dic ronyó perquè no sé què he de dir. I fa molta estona que ho tenen, això? Sí, ja fa d'haver 2 anys o 3, i ho dic a la doctora de capçalera i no... No li fa cas. No me fa cas i jo tampoc ho faig. Molt bé, menys que mos diu el doctor Meli. Moltes gràcies per la cridada, gràcies per participar en el programa. Doctor Meli. Bueno, pues vamos a asumir, claro, yo ahora, esto no es una consulta propia, pero vamos a asumir que ya se han excluido las causas que puedan ser, que tenga que recibir atención médica clásica. En este caso estaríamos hablando de un dolor lumbar axial, sin irradiación. Entonces nos dirigiríamos básicamente a 3 ejes fundamentales, que son los que estudiaríamos y exploraríamos, que es un dolor que se origine del disco intervertebral, de las fibras mismas del disco intervertebral, de un dolor que pueda venir de las facetas articulares entre una vértebra y otra, o un dolor que pueda ser de origen de la articulación sacroiliaca. En nuestra consulta exploramos estas 3 posibilidades y en un 90% el dolor seguramente viene de una de estas 3 y posteriormente se afina el diagnòstic i se trata el dolor. Ja per anar acabant, doctor Meli, li volíem demanar més o manco que mos faci, com aquí resumit en 5 o 6 punts, diríem el catecisme del dolor, és a dir, aquells aspectes que més s'ha de tenir present a l'hora, diríem, de parlar de dolor. Sí, como unos consejos para el público. Bueno, yo el primer consejo que quisiera dar es que no hay que padecer dolor. Hoy en día existen alternativas, existe atención médica especializada para entender qué es lo que duele, cuáles son los puntos de origen del dolor, comprobar una vez más si lo son o no lo son y finalmente, tercer paso, tratamientos válidos que no son medicamentos. O sea, no trabajamos hoy en día solo con farmacología, incluso intentamos restringir el uso de fármacos y proponemos tratamientos mínimamente agresivos, mínimamente invasivos, que no son cirugía y que a cambio permiten una alta rápida y una mejoría duradera en el tiempo. Entonces yo animo a las personas a que prueben esta nueva disciplina porque seguramente van a ganar en calidad de vida. Doctor Marcelo Meli, ha estat un plaer tenir-lo avui de matí aquí nosaltres, aquí a Canal 4, a Salut i Força. Moltes gràcies. Siempre es un placer. Gracias. El doctor Marcelo Meli, especialista en dolor i director de la Clínica del Dolor de Mallorca, a l'IBIAM, ens ha acompanyat en aquesta nova emissió de Salut i Força.